este día tu Espíritu Santo sople de una manera tan sobrenatural, una manera tan extraordinaria en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos comer y que podamos beber de ese río de tu Espíritu que tú tienes para nosotros, y que el día de hoy, Señor, puedan ser abiertos nuestros ojos, ser abiertos nuestros oídos y ser abierto nuestro corazón, y que podamos comer ese pan del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que estamos revisando y estamos viendo la serie de la clave del éxito es la oración, basada en el libro de la oración del pastor Andrés Corzo. Y hace 8 días compartí acerca de danos hoy el pan cotidiano, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo hablaba de que cuando nosotros pedimos el pan de cada día, es el tiempo para pedirle a nuestro Dios algún bien, algo material, sanidad física, una provisión material. Pero esta frase de el pan nuestro de cada día no se limita únicamente a lo material, se limita al pan de la palabra. No creo, y yo coincido aquí con el pastor Andrés Corson, coincido que la esencia de esta frase, el pan nuestro de cada día, no es únicamente a ese pan que nos sustenta, que nos quita el hambre, al vestido. No, no se limita a eso. Se refiere primordialmente al pan espiritual. Y para esto vemos en Mateo 4, versículo 4, que quiero que vea por favor. Mateo 4, versículo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches, y el diablo le puso una oferta, que Jesús saciara el hambre convirtiendo las piedras en pan. Y Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan fresco es muy bueno, y vaya que aquí en la iglesia tenemos excelentes panaderos, muy bueno. Y si está recién horneado, pues es mejor, es riquísimo. Así el pan de la palabra debe de estar fresco cada día. Qué importante es nutrirnos día a día del pan de vida que es la palabra de Dios. Algunos versículos que comparan la palabra de Dios con la comida. Veamos Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y en Salmos 119:103 leemos: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en Primera de Pedro 2:2 nos dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Lo más delicioso en el mundo, esta es una reflexión que hace el pastor Andrés, y yo coincido con lo que él opina de estos 3 alimentos. Dice que lo más delicioso en el mundo es el pan, la leche y la miel. Y dice, es tan delicioso, tan rico, que hay analogías y comparaciones de la palabra de Dios con estos 3 alimentos. ¿A quién de usted le encanta uno de esos 3? A ver, bueno, a mí me encantan los 3. El pan con leche es el alimento de los dioses. Pero bueno, aclaro, yo no me como cualquier pan. Tiene que ser un pan bueno. Y más si es del día, pues está mejor. Y vamos a ver que en estos versículos la palabra de Dios se compara con estos alimentos que son altamente nutritivos. Y te voy a decir realmente, si
el ser humano podríamos sobrevivir mucho tiempo, incluso años, nada más comiendo estos 3 alimentos. ¿Usted sabía? Porque en el pan, la miel y la leche se encuentra prácticamente casi todo: carbohidratos, proteínas, minerales, aminoácidos, o sea, casi prácticamente todo. Y bueno, vamos a ver que la Biblia nunca pasará de moda. En Mateo 24:35 leemos: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. La filosofía, la psicología, las corrientes de pensamiento y las tendencias económicas cambian de un momento a otro, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Lo que al día de hoy es una moda, dentro de 10 años, bueno, me fui muy lejos, al siguiente año, así como van cambiando todo, al siguiente año, a los 2, 3 años, va a ser obsoleto, va a ser absurdo, va a ser catalogado por las nuevas generaciones hasta tonto. ¿Cómo? ¿Así se peinaban? ¿Así se vestían? ¿Así se tatuaban? Lo que ahora es moda, de la moda en los jóvenes, el piercing y el tatuaje, de aquí a unas décadas ya no lo va a hacer. Lo que ahora es cool, después ya no. Pero la palabra de Dios, quiero decirles que va a permanecer y permanece para siempre. Según los conceptos del mundo, lo que nos hace felices ahora, el día de mañana nos va a hacer miserables. Solo lo que Dios dice respecto a la felicidad nos va a hacer más felices cada día. ¿Cuántos creen eso? La verdadera felicidad, el mundo hoy en día y por todas las generaciones atrás y las venideras, va a tener una oferta para que el hombre alcance la felicidad, para que el hombre alcance la longevidad, alcance la plenitud sexual, la plenitud matrimonial, la plenitud en pareja, todo, o sea, 1000 cosas. Pero la verdadera felicidad solamente se encuentra en el pan del cielo. Veamos Salmos 19:8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Y en Juan 15:11 leemos: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles: desbordarán de gozo. Los mandamientos, la palabra de Dios, son tan rectos, son tan buenos, es un manjar a nuestro paladar espiritual que verdaderamente trae la plenitud de gozo. Jesús les está diciendo: les estoy diciendo todo esto para que ustedes tengan gozo, sí, plenitud de gozo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Cuáles son las palabras por las cuales los discípulos o tú y yo debemos tener una plenitud de gozo? El contexto, no hay tiempo, pero usted lea Juan capítulo 15. Jesús les está diciendo a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y yo se los voy a dar. ¿Cuántos hijos hay aquí todavía, hijos de familia? ¿O cuántos fuimos hijos de familia que en un momento nuestro papá nos mantenía emocional y en lo material? Y que quisiéramos haber llegado con el papá, o muchos quieren llegar con el: papi, me das cualquier cosa que usted se lo pida, papi se lo va a dar. Yo conozco muchos padres que son sabios, que son ricos y que no le dan a sus hijos lo que ellos le piden, porque todavía no es el tiempo, no es el momento. Pero Jesús está diciendo a sus discípulos: ustedes pidan todo lo que quieran y mi Padre se los va a dar. Ahora también Jesús
les está diciendo por qué debe ser un motivo de un pleno gozo, porque Jesús les dice, ¿saben qué? ¿Por qué deben de estar contentos? Porque así como el Padre me ha amado a mí, así yo los amo a ustedes. ¿Cuál es la magnitud del tamaño del amor del Padre a su Hijo, o sea, a Cristo? ¿Cuánto ama el Padre al Hijo? Así como el Padre ama al Hijo, dice, así con esa misma medida de amor, yo los amo a cada uno de ustedes. Cuando tú y yo entendemos esta parte, que somos tan valiosos, que somos tan especiales para nuestro Señor Jesús, que Él nos ama, así como el Padre le amó a Él, así Él nos ama a nosotros. Tú vas a ser libre del rechazo. Vas a ser libre de la baja autovalía, de la baja autoestima. Recientemente estaba leyendo un libro de una psicoterapeuta, Virginia Satir, que ya falleció hace algunas décadas, que fue una masterclass de la psicoterapia familiar. Y ella dice o decía en sus libros que cualquier persona que eleve 1 centímetro a su autoestima o a su autovalía va a dejar de sentirse miserable y rechazada y humillada. Por más que la gente se burle, te desprecie, te ignore, ya no te va a afectar. Y en realidad es cierto. Cuando nosotros como hijos de Dios, por eso es de pleno gozo, de sumo gozo, porque Jesús nos ama. Ahora, 7 beneficios de alimentarnos con el pan de la palabra. Ahora, fíjese, lo que es esta mujer, voy a investigar más de ella, Virginia Satir, me da toda la impresión de que ella era cristiana, aunque no mete nada muy poco del cristianismo en sus postulados. Pero ella comenta algo muy cierto, muy cierto. Cuando el ser humano integral, que cuerpo, mente, alma, espíritu, todo, nos falta nutrirnos en todo. Nos falta nutrirnos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro espíritu. Empezamos a tener hambre y esa hambre la manifestamos en hacerle daño a los demás o en hacernos daño a nosotros mismos. Y ella dice algo muy, muy cierto. Si la religión o la iglesia, ella lo menciona, lo engloba como la religión. Si la religión no hubiera fallado en nutrir el alma del corazón del hombre, no hubiera aparecido la psiquiatría. Y es cierto, porque te voy a decir todas las deficiencias que tenemos nosotros, las deficiencias habidas y por haber en el hombre, tanto en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, tiene que ver con una escasa o nula nutrición. Y te voy a decir cuál es el antídoto entonces para nutrirnos nosotros espiritualmente. Estamos nutridos, estamos comiendo el pan nuestro de cada día, entonces vamos a estar fuertes, porque vamos a estar escuchando y la palabra de Dios las vamos a estar comiendo. Ahora quiero que vean lo que dice el pastor Andrés Corson. Bueno, esto que acabo de decir no está en el libro, eso yo lo complementé. Vamos a ver lo que dice el pastor Andrés Corson, beneficios del alimento con la palabra de vida. Lo primero es que hace sabio al sencillo. Salmos 19:7 nos dice que las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, que hacen sabio al sencillo. Y el pastor Andrés dice que él, cuando estuvo en el colegio, era el más bruto de los estudiantes,
pero gracias a la lectura y a comer la palabra de Dios todos los días, dice, ahora Él es un pastor que millones queremos escuchar. Alguien de que escucha al pastor Andrés Corzo soy yo, sus mensajes, sus oraciones. Si alguien es congruente con lo que predica y lo que enseña, es el pastor Andrés Corzo. No solamente enseña, predica de la oración, el poder de la oración, sino que lo vive en su iglesia y lo transmite a millones de gente. Entonces vamos a ver que la palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios da dirección, guía, visión y aclara nuestro camino. Salmos 19:8 nos dice: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Y en Salmos 119:105 nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Por qué usted usa una lámpara? ¿Quién de ustedes ha usado una lámpara alguna vez? Bueno, cuando yo era niño, cada rato se iba la luz. Por eso cuando en el 2000 que nos estábamos acercando al año 2000, decían que se iba a ir la luz, que no iba a haber agua, que iban a explotar las computadoras, bueno, un montón de rollos que sacaban. Y bueno, pues aquí en México para esas fechas pues no era gran novedad, ¿no? Cada rato se iba la luz y muchas colonias sin agua y muchas familias pues sin computadora. O sea que no había gran temor. Era como irrelevante eso, ¿no? Esos temas. Para otros lugares, según el contexto, sí era relevante. Pero te voy a decir, cuando tú utilizas una linterna, es para que tú no tropieces. Una lámpara te ayuda a ver el sendero, para caminar seguro. Eso es la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara en mi sendero, en mi vida. Entonces, jóvenes, no quieres tropezar, no te quieres equivocar, no te quieres descalabrar, no te quieres fracturar en la vida, no quieres tomar decisiones equivocadas de las cuales, aunque te arrepientes y todo, pues ya no hay vuelta. Claro, Dios nos perdona. Dios perdona cualquier pecado. Bueno, hay uno que no perdona: el que tú lo rechaces a Él. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que tú lo resistas y que nunca entregues tu corazón a Él. Ese es el pecado imperdonable. Pero de ahí en fuera, sí, Dios todos los pecados los perdona si hay un arrepentimiento. El problema es que hay muchos pecados o muchas equivocaciones que dejan secuelas y dejan consecuencias. Y muchas veces Dios deja las consecuencias para que tú te acuerdes que no vuelvas a cometer eso. Ahora vemos que la palabra de Dios, el leerla, va a guiar nuestros pasos. La palabra de Dios también limpia y santifica. En Salmo 119:9 leemos: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Ahí está. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Jóvenes, no guarden la Biblia allí en su librero, por favor, o debajo de la almohada. Dice: la guardé en el corazón. Y va dirigido a los jóvenes. Si el joven se puede mantener puro, ¿cuánto más un adulto mayor? La mayoría de las tentaciones del mundo va dirigida a los jóvenes, no es a los adultos mayores. Y muchos adultos mayores, aunque quieran ir y meterse, embarrarse en las tentaciones del mundo, pues ya no pueden.
Un adulto mayor no va a aguantar una guarapeta toda la noche sin dormir y al día siguiente tener que levantarse a trabajar, y se atasca en glotonería y glotonería de vino. Lo más probable que muchos de ellos no amanezcan vivos al día siguiente. Pero nos está hablando sabiamente aquí con qué se va a mantener el joven puro: obedeciendo tu palabra. Al obedecer la palabra de Dios, nos mantenemos puros, guardando la palabra en el corazón. Pero ¿cómo vas a guardar algo? ¿Cómo vas a guardar en el corazón el pan del cielo si no lo comes cada día? ¿Cómo vamos a estar nutridos? ¿No le ha pasado a usted cuando le da como a mí a veces llega que nos da como la temblorina o el bajón, se nos baja los azúcares, andamos un poquito y se come un pedacito de pan, y más si es con un traguito de café o un traguito de leche, y como que hasta se le abren los ojos? ¿A cuánto le ha pasado eso? Porque son carbohidratos, porque es energía. Y tanto es el pan tan nutritivo que pues está en la Santa Cena. Y era como la dieta primordial de los judíos, el pan. Ahora, la palabra de Dios, al comerla cada día, nos va a permitir a nosotros mantenernos limpios con una mente santificada. La palabra de Dios, el pan del cielo, produce paz. En Juan 8:33 leemos: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas o aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Es cierto lo que Jesús dice o no es cierto? Un niño, un joven que todavía no se ha casado, que todavía no se ha enfermado, que todavía no se le ha enfermado un hijo, que no ha perdido seres muy cercanos, quizá no entienda esta parte porque no ha estado muy de cerca con el sufrimiento. Pero el que ya se casó, o a lo mejor hasta se divorció, a lo mejor hasta perdió un hijo y ya se enfermó y ya tuvo duelos, sabe de lo que está pasando aquí, de lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesús, que Él dice: en el mundo ustedes van a tener muchas pruebas y van a tener muchas tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo, confíen, yo he vencido, no me he amargado por eso. Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú y yo podemos tener paz. Es una paz sobrenatural, es una paz hasta cierto punto irracional, y es una paz ilógica. ¿Cómo? En medio de la pérdida, en medio de la prueba, yo tengo paz. Claro que sí. Cuando Dios te quita algo o permite que sea destruido algo en tu vida, es porque Dios te va a dar algo mejor. Te despiden de un trabajo, más adelante Dios te da un mejor trabajo. ¿Cierto o no es cierto? Duré varios meses con una especie de esguince en mi cuello. O sea, era tan doloroso, y 2 ocasiones jugando la cascarita aquí de fútbol, me llegaron carga por atrás y, como dice el dicho coloquial, al amolado lo amolaron más, ¿no? Y más, peor. Y oré, ayuné tanto. Yo no entendía: Dios, yo sé que tú en algún momento me vas a quitar eso, pero yo sé que algo de bueno hay en esto. Y Dios me empezó a hacer ciertos ejercicios, empecé yo a cadar. Resulta que ese esguince que yo traía de este lado, pues ya Dios lo quitó. Pero ahora Dios me entrenó en cómo hacerme yo solo una especie de una acción quiropráctica, yo solito. Había un quiropráctico muy bueno que me jalaba y me tronaba desde
el pulgar hasta acá, hasta la última cervical. Ay, te sentías así. Pues ya no está ese quiropráctico. Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Dios tiene tantas maneras de sorprendernos. Y por meses, por más de medio año, yo anduve mal. No había analgésico como que me quitara esto. Mal. Pero en todo eso hay un propósito. En todo eso, en el sufrimiento, en las pruebas, en las tristezas, hay un propósito que muchas veces va más allá de nuestro entendimiento, pero eso nos ayuda para bien. Por eso dice Jesús: confía en yo he vencido al mundo. En Salmos 119, 165 nos dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Hay mucha paz cuando nos alimentamos de la palabra cada día. La palabra de Dios, ese pan cotidiano que le pedimos a nuestro Padre, nos da libertad. Juan 8:32 nos dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esta frase la he visto en muchas partes, en las películas. Mucha gente emplea este versículo. Espero que sepan a lo que se refiere. Y lo más seguro que lo están utilizando en un contexto muy diferente. Pero el contexto que Jesús nos da: ustedes van a conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué nos hace libres la palabra de Dios? Cuando tú comes cada día la palabra de Dios, te da libertad, libres de la muerte, libre de la condenación, libre de la depresión, libre de la ansiedad, libre del temor, libre de la autodestrucción. La palabra de Dios te da libertad. Qué maravilloso. Es como cuando alguna vez googleaste las propiedades de un alimento, que del perejil, o las propiedades curativas del ajo, y te da una lista así. Una de las propiedades del ajo es que cuando lo comes así en grandes cantidades, te va a dar la cualidad de alejar al prójimo de ti, ¿verdad? Hasta por los poros sale. Es tan fuerte, tan perfumoso, que hasta el cónyuge ni te quiere dar un beso. Un besito, mi amor, y así. Pero la palabra de Dios tiene tantas cualidades y propiedades para nuestra vida que también va a sanar nuestro cuerpo. Salmo 107, versículo 20 nos dice: envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Entonces la palabra de Dios sana nuestro cuerpo. El pan del cielo sana nuestra mente, sana nuestro espíritu. Ahora, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha un versículo, una predicación, una palabra, su fe está siendo estimulada, su fe está creciendo. Queremos tener fe nosotros para que Dios obre de manera sobrenatural, milagrosamente, que nos dé esa paz, que nos dé esa libertad, que venga esa transformación. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Mas el justo por la fe vivirá. Vean lo que dice aquí el pastor Andrés. Si leemos un capítulo de la Biblia todos los días, vamos a tener una vida saludable. Pero hay momentos que tenemos una necesidad particular. Lo hermoso es que la Biblia tiene respuesta para cada necesidad y aflicción. La palabra de Dios responde ante la depresión, la ansiedad, el temor, la enfermedad, la muerte, el desánimo, la desilusión, el despecho, problemas financieros, inseguridad, adicciones, ante el estrés, ante la preocupación. La palabra de Dios da una respuesta para todo eso. Ante el despecho, ante el desamor.
Todos los que estamos aquí, mayores de 18 años, en algún momento usted sufrió el desamor, el despecho. Y sabe, esa es la primera causa de suicidios o de intentos de suicidio. No es la depresión. Bueno, en el desamor, en el despecho, la ruptura, bueno, hay un duelo, una pérdida y después conlleva una depresión, a un trastorno. Pero vamos a ver, la palabra de Dios tiene sanidad para esto. Ante la muerte, ante la pérdida de un ser querido, es que yo también quiero morirme con mi hijo que también se murió, o quiero morirme con el marido. La palabra de Dios tiene una respuesta para eso. Muchos tienen duelos en la vida porque ahora ya no pueden, por alguna enfermedad, algún padecimiento, ya no pueden hacer lo que hacían antes. Y esos son duelos. Murió algo. Entonces, la palabra de Dios tiene respuesta para eso. Hay que leer esos versículos y profetizar sobre nuestra situación. Debemos meditar en ellos y confesarlos, pero también cantarlos. El pastor Andrés nos anima a que tú cantes los versículos. ¿Sabía usted cuál es uno de los efectos psicológicos, el poder psicológico tremendo que tiene, una influencia tremenda que tiene la música? En el ser humano podemos meterle o venderle casi cualquier idea, por más tonta y por más oscura que sea, a través de la música. Si a la música usted le pone letra, aunque usted no esté de acuerdo con esa letra o con esos valores, sí, por sus valores no está de acuerdo, pero si usted escucha, le va a entrar a su espíritu. Entonces, lo que nos dice, por eso usted debe tener cuidado, jóvenes, tengan cuidado la música que usted escucha, los artistas que usted sigue, porque la letra, la filosofía, cualquier filosofía entra a través de la música, hasta el espíritu. Y el pastor Andrés nos dice, canta los versículos. Pastor, pero yo parezco sapo cuando canto. No, Dios no lo va a juzgar, va a decir, mira qué bonito canta este sapo, ¿da? Dios hizo a los sapos. Dios, ¿por qué hizo a los pájaros? Porque el cantar de los pájaros lo alaban a Él. El crocar de los sapos para Dios. No, es que canto como canta como una urraca. Bueno, las urracas Dios las hizo y cantar, su sonido es precioso para Dios. Entonces nos dice que debemos nosotros cantar los versículos. Y esto nos lo dice el salmista, Salmos 119:54. Vea lo que dice: tus decretos han sido el tema de mis canciones. Tus decretos han sido el tema de mis canciones en todos los lugares donde he vivido. El tema de nuestro cantar, y esto va para los compositores, para los salmistas. Qué hermoso es cuando hubo una época, y bueno, y vendrá la época también, mejor que la anterior, donde a muchos salmos le ponían música. Así, literal. Y eso es hermoso, eso es extraordinario, porque estás cantando la palabra. Y recuerde que cualquier filosofía entra a través del canto, a través de la música. Jesús es el pan de vida. Veamos Juan 6:27, ¿qué nos dice? Juan 6:27 en adelante. Vamos a leer todo este pasaje.
No se preocupen tanto por las cosas que se escuchan, perdón, que se echan a perder. No se preocupen por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, porque los judíos muy inteligentes sabían que Jesús se estaba refiriendo a Él mismo, y le dicen, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? O sea, los judíos le estaban diciendo a Jesús, muéstranos una señal para creer en ti. Después de todo, vea, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Pero Jesús, que era el maestro, el gran maestro de la palabra, les dice, Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés. O sea, los corrige. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. ¿Por qué los discípulos, por qué los judíos le dan, primero le dicen a Jesús, danos una señal y vamos a creer en ti? Y no una, sino en varias veces le pedían a Jesús que les diera señal. Y ellos argumentaban, sí, argumentaban ser muy doctores de la ley y muy argumentando y justificando su petición pidiéndole una señal. Danos una señal. Moisés dio señal. Una de las señales que dio Moisés, que era un profeta, que Dios estaba con él, envió maná. Y Jesús les dice, ustedes están equivocados, no fue Moisés. Moisés no hacía llover el pan del cielo, el maná, fue mi Padre. Y vean lo que dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan del cielo, el pan de Dios, es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué maravilloso. Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Jamás volverás a tener hambre. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la conclusión de este tema, familia? Cuando tú te nutres todos los días del pan del cielo, que es Jesús, a través de su palabra, el leer su palabra todos los días, no vas a tener hambre en lo espiritual. Y se nota una persona que tiene hambre, que no satisface, que no nutre su corazón con la palabra, es una persona que va a empezar a robar, a mentir, a engañar, a blasfemar, a violar, a deprimirse, a enfermarse, a matar, a odiar. Todos esos son síntomas. Y la lista sigue, muchos a drogarse, a tener adicciones. Esos son síntomas de que una persona tiene hambre, de que no está nutriendo su corazón. Las generaciones presentes, en los jóvenes hay una ola de que los jóvenes les ha causado tanto ovación o expectación por el ocultismo,
¿Por qué buscan el ocultismo los jóvenes? Porque tienen hambre. Porque no han sabido comer el pan del cielo. Entonces, nos está hablando aquí. Entonces la parte de la oración de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es ese pan? Nada más las cornitas y las conchitas y cuernitos que te comes con chocolate. ¿O es la palabra de Dios que comemos día a día? ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? A ver, levante la mano. ¿Quién usa las redes? Más de una, a ver, más de una red social. Si ya está en WhatsApp, ya tiene red social. Más de una. TikTok. Yo no tengo ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook. WhatsApp sí. En un ayuno, en el ayuno anterior, no sé si fue el primero o el pasado, hubo una persona de aquí que pasaba 6 horas al día en el TikTok. ¿Y sabe de qué fue su ayuno? De TikTok. No TikTok por 40 días. 6 horas, porque 6 horas en promedio. Porque el celular tiene ahí hay una manera, una aplicación para saber cuánto tiempo tardas en el Face, en el TikTok, ¿y cuánto tiempo pasamos ante la palabra? La palabra de Dios es el pan del cielo. ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué la sociedad tiene manifestaciones de hambre? Y no me refiero a que la barriga está vacía, ¿eh? Ya lo expliqué, cuál es el contexto de tener hambre. Toda la maldad. Porque no nos estamos nutriendo. No nos estamos nutriendo de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nos nutrimos de la palabra, comemos la palabra, tenemos el tiempo con Dios, leemos un capítulo de la escritura, buscamos por aquí, buscamos un mensaje, buscamos una predicación. O sea, es estarnos nutriendo. Termino con esto. Una de las 7 casas que vivimos, mi esposa y yo, con mis hijos, todavía no nacía Lisette, y creo que Jared tampoco nacía. Vivimos en una casa ahí en Santa Gertrudis que ya no existe esa casa. Se demolió esa casa. Pero lo que sí existe es un manzano, que ese manzano ya casi tiene 50 años, ya está moribundo ese manzano. Pero hace casi 20 años o más de 20 años que vivimos ahí, yo le puse muchas docenas de, a lo mejor hasta cientos de peras que caían de árboles que están a un lado, se las eché a ese manzano, muchas. Y ahí se pudrieron las peras. Llegó el tiempo de la floración y llegó el tiempo donde los manzanos pues dieron manzanas. Ese manzano, literalmente, ¿cuántas de las llené? No sé cuántas cajas, 8, 10 cajas de huevo, de manzanas, nada más de ese manzano. Algo insólito, algo increíble. Muchísimas, cientos de manzanas. Y ese manzano, hermano, en las otras no les eché, nomás a ese porque era el más cerquita, y de ahí ahí van a limpiar ahí la yarda y órale.
dio 10 veces, 20 veces más manzanas ese manzano que los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque ese manzano se nutrió más que los otros y dio mucho fruto. La palabra de Dios, que es el pan del cielo, todos los días hay que comerlo. Nos va a nutrir y no vamos a tener hambre. ¿Cierto o no? Queremos estar fuertes. Y ya vimos ahí los beneficios, que nos da plenitud de gozo, que nos da paz, que nos evite el tropezar, el caernos, el fracturarnos. Entonces hay que alimentarnos de la palabra. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y yo sé que hay muchos de ustedes que son disciplinados, que son ordenados y leen la palabra sistemáticamente. Hay que leerla. Pero antes de leer la palabra, tú tienes que pedirle a Dios, a nuestro Señor, que Él inspiró la palabra, y decirle: Padre nuestro, danos el pan de cada día. Y tú debes de pedirle a tu Padre cada día que te dé un pan para comer, un manjar delicioso, más dulce que la miel, más exquisito que el pan y que la leche. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de nuestro Padre. Porque Jesús les dijo a los judíos: yo soy ese pan de vida que descendió del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. El que viene a mí no tendrá sed jamás. Porque le dijeron: Señor, danos ese pan. Danos ese pan para no volver a tener hambre jamás. Aunque ellos pensaban que estaba hablando de un pan físico, un pan literal, pero Jesús estaba hablando de otro pan. Y tú no puedes creer, no puedes entender ahora que cuando Jesús le enseña a sus discípulos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solamente es el pan físico, es el pan que descendió del cielo. Es el pan de vida, el pan que sacia el corazón del hombre. Es el pan que sacia esa hambre. Y te voy a decir, el corazón del hombre fue diseñado por nuestro Padre, fue diseñado por nuestro Dios, para que día a día, para que todos los días pudiéramos nosotros comer de la palabra. Todos los días. Y te voy a decir, si tú y yo no nutrimos nuestro corazón, y no nutrimos nuestra mente, y no nutrimos nuestro entendimiento con la palabra de Dios, con el pan del cielo, otra cosa lo va a nutrir. O simplemente va a estar hueco, va a estar vacío. Tendremos, si no comemos la palabra día a día, tendremos un espíritu debilitado, un espíritu enfermo. ¿Qué pasa con un niño malnutrido? Es un niño que va a enfermar, es un niño que va a estar enclenque. Pero vamos a ver si tú y yo nos nutrimos de la palabra de Dios, nutrimos nuestro corazón, nutrimos nuestro espíritu. Entonces vamos a estar fuertes. Entonces vamos a dar fruto, como ese manzano que dio cientos, que dio miles, literalmente dio miles de manzanas. Todo resultado a la nutrición que recibió un año antes. Padre, estoy delante de tu presencia
Estoy delante de ti, Señor. Quiero hacer un compromiso nuevamente de enamorarme de tu palabra, de buscar ese pan día a día, de buscar ese pan del cielo. Y te voy a decir, cuando tú y yo leemos la palabra, estamos teniendo contacto con el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios, al tener contacto con la palabra de Dios, estamos teniendo contacto con Jesús, que es el pan de vida, con Jesús, que es el pan del cielo. Puedes levantar tus manos, puedes levantar tus manos al cielo, puedes levantar tu corazón, tu oración al Padre y decirle: Padre nuestro, oh Padre mío, Padre Santo, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y dame el pan de cada día. Dame ese pan. Dame ese pan que yo necesito, que mi vida necesita, que mi alma necesita, porque tú lo dijiste. Lo dijiste, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente necesitamos el pan físico para vivir, necesitamos la palabra tuya, el rema, para cada día de nuestra vida, para cada instante. Necesitamos una palabra que nos fortalezca, que nos levanta, que nos reaviva, que nos fortalece. Tus palabras son verdad, tus palabras son vida, tus palabras es tu misma esencia, Señor. Oh sí, Padre amado, estoy delante de tu presencia, estoy delante de ti. ¿Sabe que hay algo que usted le puede ayudar a no fallar en leer la palabra todos los días? Y el pastor Andrés lo dice aquí en su libro. Y él dice: ¿Sabe cómo me espanté y cómo me sacudí yo a ser flojo para leer la palabra? Y dice: yo me puse un propósito en no comer nada, absolutamente nada, hasta haber leído un capítulo de la Biblia. Si ya leí un capítulo de la Biblia, tengo derecho a comer durante el día. Y funciona. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Quién aguanta un día sin comer y que no esté ayunando? Bueno, cuando estamos ayunando es más fácil dejar de comer. No es tan fácil, ¿eh? Bueno, si no está ayunando, ni siquiera le va a ser fácil dejar de almorzar. Porque domar el hambre no cualquiera lo puede hacer. Entonces el pastor Andrés dice: yo me propuse, si ya leí la palabra, entonces ya tengo derecho al café y a la conchita, al otro pan, al almuerzo. ¿Quién quiere entrar a ese reto? Y creo que si lo hacemos, nuestra vida va a ser bendecida. Pon tu mano en tu corazón. Señor, que día a día podamos disfrutar ese manjar, y que tu palabra, Señor, sea un deleite a nosotros. Que tu palabra sea algo tan especial, tan maravilloso, tan extraordinario,
Y permítenos, Señor, que aún antes de nuestro tiempo de oración, podamos tener esa lectura, por lo menos de un capítulo de la Biblia. Y hoy, Señor, yo me comprometo. Vamos, hazlo ahí si tú lo vas a hacer. Yo me comprometo a partir de hoy no probar alimento, nada, no ingerir ningún alimento físico sin antes haber ingerido el alimento de tu palabra. Y yo sé que mi vida va a ser bendecida en el nombre de Jesús. Y yo sé que nuestras vidas van a ser nutridas. Yo sé que nuestras vidas van a fructificar. Yo sé que nuestras vidas van a prosperar, porque vamos a estar arraigados en tu palabra. Vamos a estar comiendo el pan cotidiano. Vamos a estar comiendo el pan que descendió del cielo. Es tu palabra, es tu palabra en nuestro corazón. Y hoy hacemos ese compromiso, Padre. Hacemos ese compromiso. Hacemos ese compromiso. Así, Señor, como cuando hacemos el compromiso de ayunar 21 días, o de ayunar 3 días, o ayunar 40 días, Señor, y que sometemos nuestra carne y sometemos el hambre, Padre, de no comer o de no ingerir un tipo de alimento, Padre, con tal de estar en ayuno, con tal de estar en oración. Y así, Padre, hoy hacemos ese compromiso. Hoy nos comprometemos, Padre, primeramente comer tu palabra, primero a devorar tu palabra, primero a disfrutar tu palabra antes de ingerir un alimento físico. Y sabemos, Dios, que nuestra vida estará nutrida, nuestra vida estará plena, nuestra vida estará llena de tu espíritu, nuestra vida estará nutrida, nuestra vida estará fortalecida. Y cada día, Señor, a través de tu palabra escucharemos tu voz, escucharemos ese respaldo, escucharemos esa palabra de sanidad, escucharemos esa palabra de amor, esa palabra de restauración, esa palabra, Padre, que nos da vida. Porque tú lo dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tu palabra nos da vida. Tus palabras nos dan vida. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos, amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino,
que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Una vez más, Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. está invitado.